verificar que estoy bien con los auriculares. Hola, profe, buenas tardes. Perdón. Ahí estamos mejor. Bien. Bien, sí, me parece que tenía muy bajo. Ok. Bien. Vamos a comenzar con... en el encuentro de hoy. Una consulta. ¿Cómo vamos con el tema de los circuitos combinacionales en cuanto al análisis y planteo de la tabla de verdad y el mapa de Carnot? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Dudas? De lo que pude ver, hay algunos que tienen problemas con la tabla el mapa de Carnot de 5 variables. El tema está tienen que practicar. Y mi recomendación al respecto, perdón, no estoy grabando, perdón. Un segundo. Bien, ahora sí. Entonces, con respecto al mapa de Carnot, mi recomendación es practiquen. El ojo requiere entrenamiento. El mapa de Carnot es una herramienta que es visual. Entonces, lo primero que tienen que hacer es practicar para ejercitar el ojo. Ahora, mi recomendación personal es no se queden con el mapa de Carnot solamente. Tienen que manejar álgebra de Boole y les va a servir no solo para esta materia, sino les va a servir para entrenar su capacidad de razonar y de visualizar en otras materias, inclusive en materias tan por ahí distintas a electrónicas como puede ser la gestión de organizaciones. Recuerden de que en el sistema numérico nuestro, nosotros aplicamos la propiedad distributiva solamente en algunos casos y no en todos los casos. O sea, no es lo mismo la distributiva en una operación de suma que la distributiva en una operación de producto. El álgebra de Boole va a trabajar esos dos aspectos y eso nos obliga, perdón. Ajá. No entendí la observación. Perdón. No sé, ¿alguien estaba haciendo algún comentario o me pareció a mí? No estoy escuchando, por favor. Sí, Dayana. No, disculpe, perdón, por favor. Dayana, tengo... A ver, le pido una cosa. El que quiera hablar directamente abre micrófono y habla y yo hago la interrupción. Lo que no sé es si hay alguien que en este momento quiere hacer algún comentario. No estoy visualizando. Disculpe, profe, yo levanté la mano sin querer. No sé si, a ver. En el chat yo no tengo ninguna pregunta. Bueno. Entonces, vuelvo a lo que estaba hablando. Si sabemos trabajar álgebra de Boole, van a ver que con la propiedad distributiva los va a obligar a cambiar de paradigma de pensamiento y eso es lo que necesitamos para poder trabajar los conceptos de innovación, ser capaces de descubrir dónde tenemos una falla en cuanto al análisis de paradigmas. Así que mi recomendación, y con eso terminaría con el tema de combinacionales, es, por favor, peguen una práctica no solo
no solo a los aspectos referidos a usar el mapa de Carnot para simplificar, sino que también trabajen lo que tiene que ver con el álgebra de Boole en la simplificación. Eso les va a abrir bastante la manera de mirar los problemas. Bueno, vamos a, denme un segundo, que no estoy viendo. Vamos a trabajar el tema de los circuitos, secuenciales. Para eso, denme un segundo, que veo que se me cerró la plataforma. Ya... a ver si... Vamos a ver los circuitos secuenciales, que son los que están asociados a la existencia o a la necesidad de contar con memoria. Entonces, veamos ahora, yo lo que les voy a pedir es que para poder trabajar, yo les voy a ir explicando algunos conceptos y ustedes siguen el razonamiento. Si ven que hay algo que no les resulta familiar, simplemente me interrumpen y entonces revisamos. Ok, yo voy a poner ahora en pantalla el circuito de este circuito, y lo que tenemos que descubrir es los aspectos principales de este circuito. Si nosotros nos fijamos en el circuito, al observar cómo está conectado el flip-flop, nosotros lo que podemos observar es que el flip-flop tiene a la entrada un inversor y manda la misma información al flip-flop, tanto para la puerta J como para la puerta K. Pero con el detalle de que hay una inversión en el camino que va para la puerta K. Esa inversión va a ser de que en la tabla de verdad del flip-flop JK, que ahora se las voy a compartir, en la tabla de verdad del flip-flop JK, nosotros lo que tenemos es que el hecho de que vamos ahí. Si nosotros nos fijamos, cuando J y K son siempre distintos, y de hecho uno diferente al otro, eso lo que hace es nos cambia la tabla y nos deja solamente dos estados. Donde, si se fijan, la salida siempre va a coincidir con J. La salida siempre coincide con J. Ahora,
lo que tenemos que tener presente es que la salida va a coincidir con la entrada J al momento N en el que el clock dé la autorización para hacer la toma de decisión. En este caso, nosotros tenemos un clock que, si nos fijamos, tiene solamente el triángulo. Eso significa, lo vimos en uno de los encuentros anteriores, que este flip-flop toma la decisión en el momento del flanco positivo del pulso que está entrando en el reloj. Entonces, en el momento en el que el clock tiene un flanco positivo, lo que hace este flip-flop es mirar la entrada J y copiarla en la salida Q. Fíjense que ese comportamiento, si nosotros hemos aprendido esta tabla de verdad del flip-flop, ese comportamiento nos está invocando claramente de que el circuito en el que estamos trabajando tiene que ser un circuito que lo que hace es pasar la entrada a la salida. Y eso, en esta asignatura, se lo trabaja como un registro de desplazamiento. O sea, lo que nosotros vamos a ir haciendo en este circuito es desplazar la información de la entrada hacia la salida. O sea, cuando llega un flanco, veamos de dónde están viniendo los flancos. Los flancos están viniendo de acá, del clock. Perdón. Claro, en este flip-flop es flanco positivo, pero acá estamos viendo de que el flanco es negativo. Entonces veamos. Cuando el clock acá tiene un flanco negativo, en ese momento la señal del clock que tiene que pasar por acá habilita para que lo que está aquí, por decir un 1, aparezca acá. Entonces, las consideraciones del registro de desplazamientos, ¿cuáles son? Una, no importa lo que haya a la salida, porque el estado a donde va a ir a posicionarse el flip-flop va a ser lo que está a la entrada. Ahora bien, eso nos tiene que hacer pensar en lo siguiente. La información se está moviendo de izquierda a derecha, o sea, la información viene así. Con lo cual, cuando empiezan a llegar la secuencia de pulsos por este camino, para que la información que viene de este lado, por ejemplo, de este lado, en términos temporales, puede ser que primero aparezca un 1, después aparezca un 0, porque se va desplazando de izquierda a derecha. Puede ser que después aparezca un 1, después podría aparecer otro 1, otro 1. Hay una secuencia de unos y ceros que se va desplazando de izquierda a derecha. Eso que llega acá, en el estado inicial, no debería haber nada. O sea,
en un momento dado, alguien tiene que decir, empiezan a llegar valores. Ese habilitador de que empiezan a llegar valores, esa señal, lo que tiene que hacer es verificar de que los flip-flop tengan un estado inicial predefinido. Por ejemplo, podrían tener un estado inicial predefinido donde el estado inicial sea 0, donde la salida de todos los flip-flop sea 0. Ahora bien, esa definición de que las salidas sean todos 0 podría haber sido contraria, podría haber sido que las salidas sean todos 1. Lo que alguien tiene que definir cuál es el estado inicial del registro de desplazamiento. Por lo general, el estado inicial se lo toma en términos de que no hay información y el 0 se lo toma como que no hay información. Pero vuelvo al punto. Nosotros teníamos 2 entradas en el flip-flop que eran entradas que obligan a que el comportamiento del flip-flop sea de una determinada manera. Esas entradas lo que trabajan es el preset y el reset. O sea, por un lado podemos poner el valor de la salida, prefijarlo, eso sería el preset, o podemos bajar todos los valores, o sea, poner todas las salidas a 0, eso sería el reset. Entonces, este dispositivo o este circuito, como un registro, se llama registro porque lo que va a tener es una serie de celdas, eso es lo que llamamos un registro. Entonces va a tener una serie de celdas y el llenado del registro se puede hacer de 2 maneras. Una es entrando con una carga en serie. Entonces, cuando hacemos eso, la información va pasando de una posición a la siguiente hasta que completamos el registro. En este caso sería un registro de 5 bits. Cuando nosotros hacemos la alimentación así, se llama que la alimentación es en serie. Pero nosotros podemos hacer que la información llegue al registro, podemos hacer que la información llegue simultáneamente cargando cada bit al mismo tiempo. En ese caso, nosotros diríamos que la carga del registro se hace en paralelo o simultánea. Entonces, este hecho de cargar en serie o en paralelo tiene que ver con lo que estoy haciendo. O sea, normalmente el registro es un dato. Es un dato que llega codificado en términos binarios. Entonces, hay veces que la transmisión, por ejemplo, si yo uso un par de conductores de cobre, la información solamente la puedo mandar en serie, porque no puedo mandar 2 tensiones distintas simultáneamente por el mismo conductor. Ahora bien, pero si nosotros estuviéramos trabajando con varios conductores, entonces podríamos hacer una carga en paralelo simultánea de cada uno de los bits. Eso va a hacer que el armado de un registro
de desplazamiento tenga dinámicas muy distintas, y cuando a mí me dicen que quieren tomar la información o recibir la información, me tienen que decir si la quieren en serie o en paralelo, tanto a la recepción como a la entrega. Veamos en este caso que tenemos en el práctico, veamos qué tenemos. Si nosotros nos fijamos en el circuito, ¿qué vemos? La información está llegando al primer flip-flop, con lo cual, y después se mueve del primero al quinto. Con lo cual, lo que estamos viendo es que en este circuito, la alimentación del registro se hace en serie. O sea, se está recibiendo a través de un solo canal de comunicaciones, que en este caso sería un par de conductores, ¿no? El que tiene la información y el de masa, que sería el conductor común del segundo. Bien. Ahora, cuando nos preguntamos cómo se obtiene la información, si ustedes se fijan acá, la información, una vez que se completó el registro, la información se la visualiza en cada uno de estos LED que está acá. Yo aquí mandé una secuencia de unos y ceros que se tendrían que traducir en el registro, una vez que el registro está completo, en tener veamos, tendríamos que tener los LED encendidos acá, aquí, en este y en este. Entonces, cuando se terminó de hacer la carga del registro, lo que nosotros observamos en el registro debería ser la información como nos llega temporalmente. Eso es lo que tenemos a la derecha. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros acá? Que la carga se hace en serie y la toma de información se hace en paralelo. Ahora bien, ¿quién está tomando la información? En principio de este circuito nadie, porque la indicación es visual. Fíjense que si se hiciera una nueva carga, como nosotros tenemos la capacidad de carga es de 5 bits, si se hiciera una nueva carga, la información anterior se perdió. No se usó para nada. Entonces, veamos los mandos que tenemos acá. Si ustedes se fijan, tenemos, por un lado, una llave aquí, y por otro lado tenemos un conjunto de llaves acá. Entonces, como ven, cuando se hace un circuito, uno puede realizar la operación de los terminales de reset y preset de manera individual o de manera colectiva. Eso va a depender de cómo yo lo piense al funcionamiento, a la dinámica del circuito, solamente. Fíjense que no hay problema en que se haga de manera, digamos, colectiva, a todos simultáneamente, o de hacerlas de manera individual, que sería lo que todos sabemos, ¿sí? Que se puede hacer. ¿Cuál sería la ventaja de poder hacer este manejo individual o de esto? Bueno, si nosotros pensamos en un registro de desplazamiento, que lo que quiere hacer es entregar la información simultáneamente, o sea, convertir una señal que llega dispersa en el tiempo, entregarla simultáneamente. Entonces lo que nosotros quisiéramos hacer es, en primer lugar, lo que quisiéramos hacer
es que todos los flip-flop estén en condición de 0 para poder arrancar su funcionamiento. Y por otro lado, lo que quisiéramos hacer es permitir la carga del registro. Entonces, voy ahora, si me esperan un segundo, voy a habilitar el Electronic Workbench. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perdón, alguien que tenga micrófono, aunque sea para decir no, por favor. Cosa de que, porque no estoy escuchando. Sí se entiende, profe. Perfecto, gracias. No, es que me quedo con los auriculares en silencio, no sé si es que no estoy escuchando o simplemente no hay preguntas. Perfecto. Bueno, en el... Ok. Entonces, un segundito, ya... ya vuelvo por ahí. Bueno, veamos el circuito. Ok, entonces, si nosotros nos fijamos en el Electronic Workbench, vamos a observar que el flip-flop, en este caso, los dos modelos que he puesto acá, son de que reconocen flanco descendente, pero fíjense que los terminales que permiten resetear y presetear, en un caso tienen el circulito y en el otro caso no. Entonces, eso es lo que me está marcando, es que yo puedo elegir trabajar con una lógica de mando 1 o con una lógica de mando 0. ¿Por qué puede ser que yo quiera elegir una lógica de mando 0? Porque para que funcione la acción de reset o preset en los flip-flop, tiene que llegar un 1. El problema es que el 0 es la ausencia de señal eléctrica por lo general, y cuando se corta un cable, el sistema no se va a dar cuenta porque está considerando de que la señal que le están enviando es 0. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un circuito que permita trabajar a prueba de falla, a prueba de corte de cable, utilizamos la lógica de 1, donde el 1 significa estoy en 0. Entonces, por esa razón, yo voy a encontrar flip-flop que tienen esa lógica, que usa la lógica de la orden por 0, solamente por una cuestión de seguridad. Lo voy a sacar ahora y me voy a quedar con este flip-flop. Entonces, ahora nosotros vamos a observar yo les pido una cosa, si es posible, cada uno, si tiene la computadora, estaría muy bueno que lo tengan al Electronic Workbench abierto, de manera tal
de que ejerciten simultáneamente que yo voy trabajando acá. Eso es por una cuestión muy simple. Yo podría tener todo esto preparado en, digamos, el circuito armado, pero la realidad es que cuando nosotros vamos armando, ahí es donde nos surgen las dudas, porque las cosas no son como yo esperaba. Entonces, la recomendación es, si pueden, ténganlo abierto al flip-flop, perdón, al Electronic Workbench y cargado el flip-flop, y van haciendo tal cual lo voy haciendo yo. Y van viendo si lo que me resulta a mí también les resulta a ustedes. Entonces, veamos. Yo ahora voy a verificar si lo que estamos hablando se corresponde con la realidad o no. Para eso, lo que voy a hacer es armar un sistema que me permita verificar el funcionamiento del flip-flop. Ustedes se tienen que aprender la lógica de funcionamiento del flip-flop, pero mi recomendación es aprendan también a verificar la lógica del flip-flop. No solamente sabérsela de memoria, porque la memoria les puede jugar una mala pasada en un determinado momento. Entonces, yo ahora me estaría faltando una señal más. Entonces, lo que voy a hacer acá, esta va vamos a tener acá esta. Veamos. Ok. Bien. Lo que nosotros tenemos acá, a ver, voy a cambiar este. Lo que tienen que ver es de dominar la lógica del componente. Dominen la lógica del componente y después, no importa lo que le pidan. Lo que es seguro es que van a poder hacer el circuito que quieran, aunque no se acuerden de memoria de cómo era el circuito original. Entonces, yo ahora voy a simular el circuito y entonces, como ven, al comienzo del uso del circuito, el flip-flop da un funcionamiento erróneo, porque se supone que el flip-flop ideal me tendría que dar un estado a la salida de Q en 1, Q negado en 0, o al revés. Pero sin embargo, me da los dos como valiendo 1. Entonces, vamos a poner ahora todas las entradas, las vamos a poner en 0, porque veo que están todas en 1. Ahí está. Bien. Entonces, comencemos trabajando. Fíjense
cómo opera el terminal superior y cómo opera el terminal inferior. Ahora, fíjense qué pasa. Ahí vamos a poner, ahí está la salida en 0. Bien. Cuando yo pongo J en 1, como acá está mirando flanco negativo, al haber una señal, un flanco positivo en el clock, ahí hubo un flanco positivo. Yo sé que hubo un flanco positivo porque el estado pasó de 0 a 1. Entonces, ahora estoy en 1, porque estoy usando la lógica del 1 hay señal. Entonces, en este momento, J está valiendo 1 y K está valiendo 0. Entonces, cuando viene el flanco negativo, según la tabla de verdad que habíamos visto recién, lo que tendría que pasar es que la salida tendría que irse a 1. Entonces, yo ahora hago un flanco negativo y la salida se va a 1. Lo cual es correcto porque habíamos visto de que cuando J está en 1 y K está en 0, ante la orden del clock, la salida se pone en el valor de J. Ahora veamos qué hace en el siguiente flanco. Yo ahora voy a cambiar la K, que está en 0, la voy a llevar a 1 y a J la voy a llevar a 0. Entonces, hago un flanco positivo, no pasa nada. Hago un flanco negativo ahora y esto, la salida se tendría que ir a 0. Entonces, si yo hago el flanco negativo, la salida se va a 0. Ahora, voy a poner la salida, perdón, voy a poner J y K en 1, J y K en 1, y voy a hacer, recuerden que J y K en 1 significa de que el flip-flop cambia del estado donde está al contrario. Entonces, mando flanco positivo y ahora cuando mande flanco negativo, esto debería cambiar. Entonces, mando ahora flanco negativo y yo veo que cambia. Entonces, esto que son la lógica, ahora fíjense que la Q quedó en 1. Lo que yo voy a hacer ahora es poner J y K en 0, J y K en 0. Fíjense que yo cambié variables del sistema y no cambió nada a la salida. Eso me está indicando que el circuito no es combinacional. Hay un comportamiento que no depende de las entradas, sino que está dependiendo de otros factores. Entonces, veamos ahora. Si yo hago un flanco positivo, ahora puse el reloj en 1, si hago un flanco positivo no pasa nada, pero al hacer el flanco negativo, como el J y K están en 0, yo debería tener que se mantiene el estado a la salida. Veamos ahora el flanco negativo y veo que la salida se mantiene. Eso lo que está haciendo es mostrarnos de que la tabla de verdad que habíamos hablado se cumple. Pero veamos ahora qué pasa si yo actúo X acá. Si yo actúo X, se cumple en base al estado y no espera que entre la señal de clock. Porque
los dos terminales de mando de preset y reset no dependen de la señal de clock, sino que actúan directamente. Entonces, bueno, ahora justo vamos a, veamos. Ahora, ahí. Entonces, veamos lo que está haciendo X. X, lo que está haciendo es mandar, fíjense, a ver, ahí, en este modelo de flip-flop que está usando el simulador, y está reseteando. Y está reseteando. X está seteando. O sea, X hace el preset a 1. Y el Y está haciendo el reset a 0. Ahora fíjense qué pasa si los dos dan la orden en este modelo. Si los dos dan la orden, fíjense que se produce un conflicto de jerarquía y el circuito termina funcionando de una manera incorrecta. Quiere decir que cuando nosotros hacemos el diseño de un circuito, tenemos que tener en cuenta estos estados que se denominan estados prohibidos. Hay que asegurarse de que no pueda haber una simultaneidad de órdenes de set y preset. Veamos ahora el circuito, vamos a volver ahora al circuito que estábamos analizando, que es el circuito del registro de desplazamiento. Lo que nosotros estamos viendo acá es que el K lo que está trayendo es la señal del reset acá. Entonces, nosotros podemos decir que K lo que hace es un reset. Y lo hace simultáneamente. Ahora, pero fíjense que este conjunto de interruptores que están acá, ese conjunto lo que está haciendo es trabajar sobre el preset. Entonces, si nosotros nos fijamos, eso lo que está haciendo, perdón. Esto lo que está haciendo es la función de preset, y para este circuito en particular, lo que está haciendo es la carga en paralelo. Yo puedo cargar la información, simultáneamente usando estas teclas que están acá. Ahora bien, ¿cuál es el tema de una y de otra carga de datos? La carga en serie podemos decir que se hace de una manera automática. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo la secuencia de unos y ceros, la transmisión de esa información se estaría haciendo de una manera automática cada vez, o sea, el movimiento de un flip-flop de una celda a la siguiente se estaría haciendo de una manera automática a través de este clock que tenemos acá. Respecto a este ejercicio, las variantes que hay tienen que ver con que a mí me pidan que haga el circuito para carga serie o para carga paralelo. Si a mí me dicen que haga el circuito para carga serie, entonces el circuito no debería, yo lo voy a... Si a mí me piden una carga serie, entonces yo debería tener la parte de arriba y no la parte de acá abajo.
O sea que esta parte de acá abajo no debería estar. Estos de acá, bueno, está medio complicado para borrar, pero estos de acá no deberían estar. Todos estos interruptores no deberían estar. Porque lo que nosotros queremos es hacer una carga en serie. Y entonces, lo único que tenemos es el ingreso de la señal de clock para cada uno de los circuitos, para que cada uno de los flip-flop haga la toma de decisión. Entonces, veamos acá. Esto no debería estar. Entonces, aquí esto no debería estar. Acá tenemos o sea, veamos. Esto que está acá debería ser así. Donde lo único que estamos haciendo es llevar la información para que el flip-flop haga la conmutación. Entonces, esto es si me piden que haga un registro de desplazamiento con carga en serie. Ahora, si me pidieran hacer un registro de desplazamiento con carga en paralelo, entonces esta llave conmutadora no debería estar y no sería una llave de ingreso de información, sino sería lo que se llama un encendido, una habilitación para el funcionamiento, pero esta llave debería estar funcionando junto con esta de acá. De manera tal de que no ingresaran pulsos al circuito si es que el registro de desplazamiento no está prendido. Ahora, hay en esto que está acá, eso que está ahí, lo vamos a ver en el Electronic Workbench, porque ese es un error que se suele encontrar. Veamos. Si yo quiero limitar que un pulso, en este caso, vieron que yo hablo de que el flip-flop no perciba los pulsos del clock. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, vamos a generar un clock acá. Y a ese clock simplemente lo tomo para tener un interruptor. Voy a tomar X como la llave que habilita el paso. Entonces, recuerden
de que cuando en los circuitos digitales nosotros queremos usar una llave o usar algo como llave, lo que tenemos que buscar es justamente tener una compuerta AND, porque las compuertas AND no funcionan muy bien como llaves. Yo ahora, miren, estoy haciendo este circuito simplemente para experimentar. Vamos a hacer de que sea visible la señal. Entonces veamos qué pasa ahora cuando simulamos. Si ustedes se fijan, las señales del clock salen de esta compuerta, pero van a salir si es que la otra patita del clock, de la compuerta, esta se la llama llave electrónica, a esta. Entonces ahora, si yo cambio el estado de esa y lo cambio a 0, como verán, el clock sigue funcionando y la señal no pasa. Entonces, esta compuerta se comporta como si fuera una llave. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando hay un 1, la señal del clock pasa. Cuando hay un 0, la señal del clock no pasa. Vuelvo ahora al circuito que estamos analizando, y ya para terminar de sacarle el jugo a ese circuito. Acá, si yo quiero hacer una carga en paralelo, lo que yo me tengo que asegurar es que el registro de desplazamiento quede configurado para funcionar como un registro de desplazamiento. O sea, el flip-flop tiene que funcionar con J y K en estado diferente, una en 1 y la otra en 0. Entonces, esta llave setea el primero y esta setea todos los demás, haciendo de que el registro esté cargado en 0. Eso es el procedimiento. Yo debería resetear, configurar, cargar datos, y una vez que tengo cargados los datos, entonces yo mando a que el registro de desplazamiento transmita la información. En ese caso, sería como que yo ahora lo voy a hacer, veamos, un segundo. ¿Dónde está? Veamos. Si yo ahora un segundo que estoy buscando el circuito. Entonces, yo acá lo que quiero hacer es transmitir, cargar en paralelo y transmitir. Fíjense lo que vamos a hacer ahora en el circuito. Yo ahora lo que quiero hacer es cargar y transmitir. ¿Vieron que la carga en paralelo la estamos haciendo acá abajo? Si yo quisiera transmitir ese dato, entonces lo que yo tendría que hacer es acá, en recuperar la información. Entonces, para recuperar, yo lo que voy a hacer es incorporar acá entonces, ahora,
esto que está acá, este punto donde sale la información, sería el que después de un recorrido llegaría a lo que era lo que habíamos visto antes, o sea, a esta parte que está acá. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es, yo voy a tomar ahora este circuito, lo voy a copiar acá, y entonces, ahora voy a hacer de que este le transmita a este la información. Entonces, ¿cómo la está recibiendo? ¿Cómo la está recibiendo el segundo circuito? En serie. Ahí. Entonces, ahora, veamos. Cuando la información llegue, va a ir entrando y se va a ir posicionando hasta llegar al quinto lugar. En ese momento, cuando se encuentre digamos, el registro esté completo, yo en ese momento debería parar acá el ingreso de pulsos. ¿Alguien me puede dar una idea de cómo hago para parar el ingreso de pulsos? ¿Cómo sé cuando ya tengo cargado el registro con los datos? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo harían para llegar a la conclusión de que ya tienen todos los bits del registro adentro del registro? ¿Qué dispositivo necesitamos para saber que ya están los 5 bits del registro adentro? A ver, alguno de los que ande por ahí. Veamos. Facundo Martínez. ¿El Facundo contador? Martínez. Profe, ¿el contador? ¿Qué fue? Lo que necesitamos es un contador, ¿no es cierto? El número 5, si nosotros tenemos un contador, el número 5 en binario, ¿qué formato tiene? ¿Cuál es el número 5 en binario? Veamos. El último bit tiene que ser un 1. Porque es un número impar. Ahora bien, el siguiente bit tiene dos valores. El primer bit tiene el valor 0 y 1. El siguiente tiene el valor 0 o 2. O sea que si nosotros queremos, si le ponemos un 1 al segundo bit, más significativo, digamos, yendo hacia la izquierda vamos como más significativo, esa es la representación del 3. El que le sigue es un 4. Entonces, si yo quiero llegar a un 5, debería tener un 1, 0, 1. Ese es el 5 en base 2, en base binaria. Entonces, yo debería tener un contador de ¿cuántos bits? Un contador de 3 bits. ¿Y qué debería contar el contador? Lo que debería contar son los bits que han llegado. Pero ¿cuántos bits llegan? ¿Cómo sabemos cuántos bits llegan? ¿Quién es el que nos suministra esa información? El que nos suministra la información es el clock. Entonces, yo lo que debería hacer es contar los pulsos del clock. Cuando yo cuento los pulsos del clock, debería contar 5
y cuando ese contador me dé una salida, que sería un contador de 3 bits, me dé una salida 101, yo en ese momento, con una lógica combinacional, bloqueo la entrada de información al registro de desplazamiento, lo cual significa bloquear el clock que nos está haciendo mover la información en el registro. Veamos, no hay preguntas. Eso significa que estamos medio perdidos, eventualmente. Entonces, Profe. les propongo un ejercicio para que refuercen lo que es este tema de registro de desplazamiento. Lo que les propongo hacer es lo siguiente. Lo primero, van a hacer una carga en paralelo, modifiquen este circuito, hacen una carga en paralelo y después lo tienen que transmitir en serie. Entonces yo acá les voy a poner primero cargar en paralelo y eso lo vamos a hacer manual. Hacen la carga de los bits en paralelo de una manera manual. O sea, simplemente agarran y setean A, B, C, D y E para un determinado registro, por ejemplo, el registro que sea, por ejemplo, que sea un 100111. Entonces, esto prueben de hacerlo ustedes y después en todo caso vía WhatsApp me consultan, me muestran. Pero ¿cuál sería la idea? Cuando ustedes carguen el dato, habilitan el funcionamiento. Entonces deberían ver cómo cargan y van a ver que todos los datos que están acá se van a transmitir y deberían aparecer acá. Cuando los datos estén acá, lo que deberíamos encontrar aquí es 0. O sea, el registro de origen quedó descargado. Y los datos de acá, que estaban en 0, deberían reflejar este número que está acá. Entonces, cargamos en paralelo y transmitimos en serie. Hagan la prueba, hagan la prueba. Es más, los invito a armarlo y tenerlo listo para la evaluación final integradora. Y lo defienden ahí, como lo han hecho. Ahora, después podrían hacer lo mismo, pero al revés. Toman el registro de desplazamiento y hagan la carga en serie. O sea, acá hagan la carga en serie, pero cuidado con la carga en serie. ¿Por qué? Porque al hacer la carga en serie, ustedes ponen el bit y accionan un clock. Ponen el bit y accionan un clock. Ponen el bit y accionan un clock. Hasta llegar a 5. Y van a ver que le quedó cargado. Ahora, el desafío es que hagan la transmisión en paralelo. O sea, una vez que terminen, tendrían que pulsar un botón, hacer un
poner un 1 en algún lado y debería aparecer en el registro de desplazamiento cargado simultáneamente todos los valores. Pero ojo al piojo con el hecho de que eso debería ser manejado, porque cuando uno transmite la información en paralelo, llega acá, pero debería desaparecer la señal de origen y quedar el registro con la información marcada. Ese ejercicio se lo recomiendo, le va a traer mucho dominio de lo que es el registro de desplazamiento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? El desafío queda hecho. A ver quién se anima y con el que lo haga, lo discutimos. Voy ahora a pasar al contador, que era el siguiente. Pero la pregunta mía es si con el contador tienen dificultades o no. ¿Cómo estamos con el contador? A ver. ¿Alguien me está escuchando por ahí? Por favor, me volví a quedar sin audio. Hola. Ok. Bueno, vamos con el contador. Para el diseño del contador, nosotros ahora lo que vamos a trabajar son los otros dos estados. Son los otros dos estados del flip-flop, que es la condición cuando J y K siempre van a tener el mismo valor. Entonces, si nosotros vemos cuando J y K tienen el mismo valor, la salida no tiene en cuenta la entrada, sino que lo que va a hacer es cambiar o no con respecto al estado que tenía antes. No importa la entrada o la salida, porque fíjense que J y K van a tener el mismo valor, lo que va a hacer es cambiar la salida. Entonces, eso que nosotros acá lo hemos comprobado, si nosotros ahora lo vemos en el circuito, ahora llevo el circuito. Así lo analizamos. Bien, veamos el circuito. ¿Qué observamos acá? Lo que observamos acá es que el flip-flop está configurado para que siempre la entrada sea igual a la salida. Siempre la entrada igual a la salida. Perdón, la J y la K son iguales y eso va a hacer que el comportamiento del flip-flop sea en función de lo que hay a la salida.
no se tiene en cuenta la entrada, sino lo que hay a la salida. Veamos eso en un análisis de onda Veamos. Un segundo. Entonces, el funcionamiento, como nosotros decimos de que el flip-flop está teniendo en cuenta solamente la salida, entonces lo primero que yo debería hacer es, cuando diseño un contador, lo que yo debería hacer siempre es que tengo que resetear al contador como primera acción de funcionamiento. Con lo cual, el flip-flop todos los flip-flops van a arrancar en 0. Entonces, yo cuando observo, voy a observar de que el reloj está en 0 y lo que debería encontrar es que los 4 flip-flop que en este caso tenemos en el circuito, nosotros tenemos acá, en lo que nos dan en el práctico, tenemos 4 flip-flop. Entonces, nosotros lo primero que deberíamos hacer es poner todos los flip-flop en 0. Entonces, yo digo Q1 en 0, Q2 en 0, Q3 en 0 y Q4 en 0. Ahora, el clock va a marcar el momento de toma de decisión en el circuito. Entonces recuerden que el registro de desplazamiento, como este contador que estamos analizando ahora, son circuitos secuenciales sincrónicos. Lo llamamos sincrónicos porque funciona todo sincronizadamente a través del clock. Entonces, veamos ahora cómo va a funcionar. Q1, Q2, Q3 y Q4 arrancan en 0. ¿Por qué? Porque yo puse el reset para que así sea. Cuando llega el primer pulso de clock, como habíamos visto de que el flip-flop ve flanco descendente, quiere decir que la toma de decisiones se va a hacer cada vez que haya un flanco descendente. Entonces, no en todos los flancos, solamente en los flancos descendentes. Ahora veamos qué pasa aquí. Cuando llega este momento del flanco descendente,
lo que observa en el flip-flop 1 es que la entrada está, si ustedes se fijan acá, la entrada va a estar en 1. O sea, yo tengo un 1, 1, con lo cual invierte el estado anterior. Entonces, en el flip-flop Q1, como la entrada es 1, 1, lo que va a hacer la salida es cambiar al estado contrario. Entonces, Q1 va a cambiar al estado, perdón, me estoy equivocando. Acá. En el momento de la toma de decisión, Q1 cambia al estado contrario. Y se va a mantener así hasta la siguiente toma de decisión. Ahora, Q2 está recibiendo como clock la salida del primer flip-flop. Entonces, Q2 no ve flanco negativo porque está mirando a Q1, sino que ha visto un flanco positivo acá. Entonces, Q2 se mantiene. Q3 está viendo la salida. Q3, este es Q1, esto es Q2, esto es Q3 y esto que está acá es Q4. Entonces, cuando Q2 tiene que cambiar, Q2 no va a cambiar mientras no cambie en flanco descendente Q1, que es la orden que le llega para cambiar. Entonces, Q1, que ya vio un flanco negativo, invierte, acá ve flanco negativo, invierte. En cada flanco negativo va a invertir. Y entonces, yo observo que el Q1 se comporta de esta manera. Mirando los flancos negativos. Cada vez que hay un flanco negativo, cambia Q1. Ahora, Q2 está trabajando con los flancos negativos de Q1. Entonces Q2 va a invertir acá y va a hacer los cambios de esta manera. Q3 está viendo los flancos negativos de Q2. Entonces Q3 se mantiene y va a hacer el cambio solamente en los flancos negativos. Y finalmente, Q4 se va a mantener y va a hacer el cambio recién cuando vea un flanco negativo. O sea, que si nosotros nos fijamos acá, cuando comienza, este es el punto de inicio, cuando llega el primer pulso, entonces yo tengo 0, 0, 0, 0. Acá yo tengo un 1, un 0, un 0, un 0. Ahora, 1, 1, perdón, 0, 0, 0. Y acá yo ya veo que este pasó a 0, este se fue a 1, este se fue a 0, siguen en 0. Ahí. Ahora, ustedes podrían seguir completando ahí, yo me quedo con lo siguiente. Si ustedes se fijan, desde acá hasta acá,
entró un pulso de clock. Entonces, si se fijan, arranca en 0 y pasó a 1. Aquí estamos viendo cómo cuando contabiliza, fíjense que acá ya está el 2, que tiene que ver con, este fue el primer pulso, y cuando aparece el 2 es porque nosotros tenemos el segundo pulso. O sea que este circuito se está comportando como un contador de pulsos de reloj. Contador de pulsos. Pero con la particularidad de que es un contador ascendente. O sea, comienza de 0 y va a llegar al número máximo que permita la cantidad de flip-flop que yo tenga. Entonces, nosotros sabemos de que el menos significativo, el bit menos significativo, es Q1 acá. Y el más significativo es Q4, donde Q1 tiene un valor de 1, Q2 un valor de 2, Q3 un valor de 4 y Q4 un valor de 8. Con lo cual, lo que nosotros podemos tener es saber cuál es el número máximo al que puede llegar una cuenta en función del número de bits, lo cual ya lo saben ustedes porque lo han estudiado no solamente en electrónica. Entonces, nosotros acá estamos llegando hasta el número 15. O sea, hemos pasado desde 0 a 15. Bien. El contador, una vez que llega al estado del número 15, que sería todos unos, si nosotros siguiéramos haciendo este análisis, veríamos que vuelve a empezar. Eso va a hacer entonces que haya dos variantes para el ejercicio del contador, así como en el ejercicio del registro de desplazamiento teníamos la transmisión serie, transmisión paralelo, carga serie, carga paralelo. Acá en el contador hay dos variantes, perdón, no hay dos variantes. Digamos que yo puedo hacer que la cuenta sea creciente, es lo que estamos haciendo acá, o que la cuenta sea decreciente. Que pase desde el número máximo al 0. Eso nosotros lo podemos hacer cambiando la configuración del circuito. Ahora, eso por un lado. Lo otro es que, o las variantes que nosotros podemos tener, mejor las voy a ir anotando porque es lo que ustedes deberían, fíjense que el circuito es sencillo, pero lo que tenemos es, me pueden pedir que la cuenta sea ascendente o que la cuenta sea descendente. Eso por un lado. Por otro lado, me pueden pedir que la cuenta sea con retorno a 0 a partir de un valor, o sea, que el contador, por ejemplo, si puede llegar hasta el número 15, que cuando llegue al número 12 vuelva a 0. Hay que diseñar el circuito para eso, nos hace falta incorporar un circuito combinacional, pero también podría ser que cuente y pare. O sea, que cuando llegue a 12, por ejemplo, pare. Ahora, ese cuando llegue a 12, pare, tiene que significar que nosotros deberíamos ver
aquí, supongamos que, diga que cuente hasta 12 y pare. Entonces, si eso es lo que me piden, lo que debería pasar es que cuando llego a 12 tendría que parar y yo debería ver acá en los LED, yo debería ver el número 12. El número 12 sería el 8, que está acá, que era el bit más significativo, el 8, el 4, y estos dos en 0, porque sería 8, 4, 2 y 1 el valor. Entonces, para saber si hemos resuelto bien el ejercicio, si me dice cuente hasta 12, entonces yo debería ver que llega hasta 12 y se queda prendido así. Ahora, si me dice cuente hasta 12 y vuelva a 0, cuente hasta 12 y vuelva a 0, yo tengo que llegar a ver este número, lo tengo que llegar a ver y después conmutar a 0. Entonces, eso significa que la orden de volver a 0 tiene que ser después de que haya estado en 12 y no cuando llega a 12. Tiene que llegar a 12, se tiene que ver ahí el 12 y después se va con reset a 0. Bien, y esas son todas las variantes que tiene el contador. ¿Alguna pregunta hasta ahí de ese tema? Ya con eso tendríamos, veamos, mirando el práctico, no hay más que avanzar hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Profe. Bien, vamos ahora vamos a trabajar ahora la conversión analógica digital, y para eso voy a llevar el ejercicio. Un segundo. Profe. Voy a llevar el 8.2. ¿Del 8.1 hay alguna consulta? No escucho nada. El 8.1 es el que es el sumador inversor con operacional, donde lo que tenemos son las perdón, yo tengo que 3 han levantado la mano, pero no escucho consultas. A ver. Bueno, no sé por qué están unas manos levantaditas, pero... Profe, ¿me escucha? En principio les pido que el que tenga una consulta la haga por micrófono o le escribe en el chat, y alguno que lo escuche que me lo transmita para yo poder saber cuál es la duda. ¿Me escucha, profe? Un segundo, ya voy con el circuito. Profesor. No estoy escuchando al profe. Qué bajón, ya quería preguntar. Entonces,
Un segundo. Se me hizo una galleta. Bueno, ahí estamos viendo la conversión analógica digital. Estamos viendo la conversión analógica digital con un conversor de rampa simple. ¿Es correcto? ¿Lo están viendo ustedes? En el chat, si me puede poner alguno. Sí, profe. Se ve. Bien, gracias. Profe, un compañero estaba queriendo hacer una consulta hace un rato, pero no sé si usted no lo escuchaba. No escuché. Por favor, si me puedes repetir la pregunta. Es que no la dijo al final. Creo que era Albornoz, puede ser. A ver, no sé quién quería hacer una consulta. No borré nada de lo que dibujé, así que podemos ver ahí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? No sé si me escucha. Ahora sí. Profe, ahí en el circuito anterior usted nos mostró que contaba hasta 12. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo? Porque en el parcial del año pasado, no me acuerdo, contaban 14 docenas o 12 docenas, no me acuerdo. Sí. ¿Cómo hacemos para que cuente 12 y después mandar la señal y que vuelva a contar 12? Ese como me explicó en el primer circuito. A ver. Porque son dos contadores que tendríamos que aplicar, digamos. Bueno, lo vemos. Aguántenme un segundito, vuelvo. Vamos a volver al Electronic Workbench. Acá. Entonces, veamos. Lo que nosotros queremos hacer es un contador. Entonces, acá, en el Electronic Workbench, nosotros tenemos los contadores y entonces nosotros lo podemos configurar. Yo voy a, en este caso, veamos, un segundo que despeje acá la cancha. Vamos a sacar esto. Vamos a traer acá. Veamos de lo que estamos hablando. Acá tengo, voy a trabajar para hacer el diseño del circuito de un contador de 4 bits. Ese es el que está puesto ahí. Yo ahora voy a veamos. Voy a hacer un contador que cuente hasta 12 y pare. Entonces, nosotros tenemos, ahora tengo, acá con este voy a hacer la habilitación. Entonces, esta la voy a llamar H de habilitación, que cuando ese H esté en 1, la cuenta, o sea, va a empezar a contar el contador. Entonces ahora, veamos. La generación de pulso ya la habíamos probado hace rato.
y lo que le estoy agregando ahora es el contador acá. Entonces veamos cómo se conecta el contador. El contador tiene una entrada que se llama clock A y una entrada que se llama clock B. El clock A corresponde al Q1 que vimos hace rato. Entonces yo siempre mando la señal al clock A. Ahí. La salida del contador, cada vez que cuente 1, la salida va a venir a aparecer en la salida A. Y eso lo vamos a visualizar acá. Lo vamos a visualizar allá. Yo voy a poner de izquierda a derecha de manera tal de que el bit menos significativo va a ser el de la derecha, como estamos acostumbrados a ver, que sería A. El que le sigue del contador es B, el que le sigue es C, y el que le sigue finalmente es D. Entonces, para ver si eso es verdad, yo lo que voy a hacer es mandar la señal, perdón, el R01 y R02 resetean el primer contador de un bit y el R2 el contador de 2 bits, el contador de los bits B, C y D. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear unas llaves de reset para cada uno de esos contadores. Entonces, yo voy a generar con este el reset para el primer bit. Ese lo voy a llamar F. Y voy a crear otro más para para resetear el segundo bloque de cuenta, que es un bloque de 3 bits. O sea, tenemos un contador de 1 bit que se suma al contador de 3 bits. Ahí. Entonces, si nos fijamos, la lógica es de estado y el 1 marca el reset. Entonces, yo voy a poner en 0 los reset. Para eso lo voy a visualizar acá. Entonces, veamos. Si yo ahora simulo, voy a resetear los contadores poniendo F y H en 0. Entonces se fijan, este contador está en 0, este contador, o sea, estoy reseteando los dos contadores. Yo ahora voy y si se fijan, están entrando pulsos. Entonces, perdón, acá estoy repitiendo lo voy a llamar G. Entonces, simulo, voy a inhabilitar la cuenta, no están pulsando los pulsos, habilito el primer contador con F, ahí lo habilité. Y ahora dejo pasar pulsos. Si se fijan, este LED se tendría que prender y apagar. Entonces, ahí está haciendo la cuenta de a 1 bit. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es resetear el primer contador de 1 bit con F, y entonces ven, deja de contar. Con eso comprobamos que está funcionando la lógica. Ahora, para que cuente 4 bits, yo tengo que realimentar al clock B la información de la salida A. Entonces, ahora,
está habilitado para recibir pulsos el contador de 3 bits. Entonces, si se fijan ahí, si yo reseteo con G, perdón, ahí tendría que estar reseteando el contador, pero no resetea. Bueno, ahí tengo un problema yo. Porque tendría que estar reseteando el contador de 3 bits y no lo está reseteando. Hay algo que no está bien en el funcionamiento del contador. Sí vemos que está contando bien, porque si yo reseteo el primero, veo que la cuenta para, pero la cuenta va avanzando y el reset 2 no está reseteando. Eso no debería ser así, pero la verdad no les sé decir por qué está funcionando de esa manera. Lo concreto es que ahí está contando para llegar desde el 0 al 15. Yo quiero que pare en 12. Hemos dicho que 12 significa el primero en 1, el segundo en 1 y los otros 2 en 0. Sería 8 más 4, 12, más 2 que es 0, más 1 que es 0. Bien, entonces, eso es lo que yo quiero. Paremos la simulación. Si yo quiero que el reloj pare cuando llegue a 12, entonces lo que yo tengo que hacer es inhibir el paso de los pulsos para que no entren más. Entonces yo ahora acá lo voy a sacar a este de acá porque quiero poner acá un circuito combinacional. Entonces, veamos qué es lo que yo tengo acá. Yo quiero que cuando este esté en 1, este esté en 1 y los otros 2 en 0, haga algo. Entonces lo que voy a hacer es, traigo 2 compuertas negadas. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Cómo está, ingeniero? Quería avisarle que en pocos minutos la sala se va a registrar. Ah, perfecto. Reserva. Perfecto, gracias. No, está bien. Entonces, yo tengo que, para hacer eso, lo que tengo que hacer es poner los que van a ser 0, les pongo la inversión ahí. Y después pongo una compuerta AND, la seteo para que esté en condiciones de ver toda la información. Y entonces ahora veamos. De acá tomo un 1. De acá tomo un 1. Y voy a llevar el 1 de acá, el 1 de acá. Entonces cuando todo esto sea 1, esta compuerta me da un 1. Ahora bien, yo quiero impedir el paso por acá. Entonces a esto le voy a agregar una compuerta, una entrada, y lo que voy a hacer es voy a traer de acá la señal, el 1, pero invertido. Entonces, lo conecto acá y ahora veamos cómo nos va. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es reseteo todo. Vamos a simular. Ahí está, el contador está en 0. Ahora fíjense, los pulsos se están generando. Entonces, cuando yo habilite el ingreso de los pulsos, cambiando el estado del reset, entonces va a empezar la cuenta. Y yo quiero que cuando este esté en 1, este en 1, esto en 0 y esto en 0, deje de entrar pulsos y yo voy a ver que se mantiene eso acá. Veamos ahora. Me está faltando H. Ahí empieza la cuenta.
Y si se fijan, paró, ¿ven? Paró en 12. ¿Y yo cómo hice para que pare en 12? Necesito tener una llave de paso de pulso que yo pueda controlar y la lógica del combinacional, que es simplemente un producto donde yo hago los unos multiplicados por unos, que serían los ceros, pero cambiado de valor. Bueno, espero que haya quedado claro cómo hacer para el ejercicio ese que me estaban pidiendo. Esa es la manera, la que está acá en pantalla, la manera que tenemos para que la cuenta llegue y pare y llegue a un determinado valor. ¿Ok? Cualquier cosita me consultan por el WhatsApp. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Por favor, al salir dejen un hasta luego en el chat. Gracias.